pantalla aquí, pongo el chat. Creo que... Hola, buenos días a todos. ¿Ahí me escuchan? Buenos días, doctor. Sí, lo escuchamos. Excelente. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, permítanme, dejen, comparto pantalla aquí, pongo el chat. Espero que hayan tenido una buena semana. Y pues nada, otra vez un gusto estar aquí con ustedes. Y creo que ya está. Muy bien. Entonces, ahí prendí mi cámara. Alondra, buenos días. Buenos días, a los madrugadores, ¿no? Entonces, como saben, el día de hoy vamos a tener dos sesiones, una en la mañana, una en la tarde. Esto por cuestiones pues, de tiempo. Ustedes saben que el departamental es el 16 de noviembre y pues tenemos que avanzar, ¿no? Entonces, si nos vamos de una clase hoy y una mañana, pues no vamos a avanzar mucho. Y pues ya como les había comentado desde el inicio del curso, por eso es importante pues ir avanzando, ¿no? Y bueno, hoy vamos a continuar con la configuración interna de médula espinal y pues vamos a terminarla también. Entonces, lo primero que vamos a estudiar el día de hoy es la configuración interna, específicamente hablando de la sustancia gris. Entonces, para la sustancia gris es importante hacer un corte y en este corte va a ser un corte transversal. En este corte transversal, lo que vamos a encontrar van a ser varias cosas. Lo primero que llama la atención es que voy a encontrar un conglomerado de sustancia gris que se va a encontrar en esta parte de por acá. Eh, entonces, permítanme, voy a ponerlo. Primero vamos a ubicarnos. Aquí va a ser posterior, aquí será anterior y bueno, derecha e izquierda posterior. Entonces, voy aquí a trazar una línea y vamos a dividir. Voy a mover mi P para acá atrás, mira un poquito hacia abajo y voy a trazar mi línea divisoria. Ahorita van a ver por qué. No se me borra. Voy a borrar un tantito. Aquí la voy a... Muy bien. Y ahora sí, vamos a poner aquí que es dorsal, posterior y ventral anterior. Entonces, la manera en la que se estudia a la sustancia gris depende de muchos factores. A lo largo de la historia, pues primero a la sustancia gris de la médula espinal se le estudiaba en base a los animales. Entonces, antes de como tal hacer este estudio a nivel de los humanos, hay una primera nomenclatura de la vieja escuela donde se habla acerca de pues, los primeros núcleos que se encuentran aquí. Entonces, del lado derecho, vamos a poner aquí arriba, aquí hablar acerca de los núcleos que van a formar parte de la vieja escuela, de los núcleos de la vieja escuela, que todavía los van a seguir encontrando a lo largo de todos los libros que existan de neuroanatomía y que de alguna manera dieron pauta a lo que se vino más adelante. Eh, entonces, aquí lo que voy a tener en la sustancia gris es este conglomerado de cuerpos neuronales que forman una letra en forma de H o algunos mencionan en forma de mariposa. Esta letra H, como habíamos visto, va a tener los cuernos posteriores, que van a ser sensitivos, y van a tener los cuernos anteriores, que van a ser motores. Sin embargo, hay regiones, por ejemplo, entre los cuernos anteriores y posteriores, que también van a jugar un papel importante. Voy a ir empezando describiendo los núcleos de posterior anterior para que pues poco a poco empecemos a hablar acerca de cada uno de ellos. Los voy poniendo de colores también para que sea más didáctico y pues sea mejor la comprensión. Entonces, vamos a empezar con el primer núcleo. Y este primer núcleo es el núcleo póstero marginal. Entonces aquí tenemos al núcleo póstero marginal. El núcleo póstero marginal, tiene algunos otros nombres. Algunos también lo conocen como el famoso núcleo marginal de Waldeyer. Este núcleo, al ser un núcleo sensitivo, se va a encontrar en esta región posterior, del asta posterior, se va a encontrar inmediatamente al inicio, ¿no? Aquí yo voy a tener un conglomerado de cuerpos neuronales que se van a estar juntando para formarme este primer núcleo, que es el núcleo marginal o el núcleo marginal de Waldeck. Eh, este núcleo va a ser muy importante
porque junto con el que viene, juegan un papel importante para conducir, conduce, o un sinónimo, podríamos decir que recibe la termoalgesia. Termoalgesia. ¿No? Entonces, esto de que conduce, recibe la termoalgesia es muy importante, en el sentido de que va a ser un receptor, un núcleo receptor para estímulos sensitivos. Asimismo, es importante mencionar que no es el único núcleo que va a hacer esto. Por lo general, los núcleos trabajan en conjunto y pueden llevar la misma información o compartir la misma información el uno con el otro. Entonces, aquí, por ejemplo, si hablamos acerca de la termoalgesia eh, consta de tres características y o de tres estímulos que van a estar viajando alrededor de aquí. Entonces, la termoalgesia está compuesto de el dolor rápido, ¿no? Eh, o algunos le llaman también el dolor agudo. Asimismo, también la temperatura, frío o calor, y algunos autores también llegan a mencionar el tacto, ¿no? Sobre todo un tacto fino, o algunos autores también le llaman el tacto epicrítico. Eh, entonces, aquí lo importante es conocer que el dolor rápido y la temperatura son los dos principales, pero que bueno, igual con el tacto, los tres van a estar formando a la termoalgesia, ¿no? Entonces, la termoalgesia es un conjunto de estas tres características que es importante que recuerden y que son los componentes de estos, ¿no? Entonces, es muy importante que lo recuerden, ¿vale? Ahora, es importante también señalar los diferentes tipos de dolor que existen. Por ahí pueden encontrar un dolor, este es dolor rápido, ¿no? Pero también es importante que sepan de una vez que el dolor es algo muy, muy complejo. Eh, de manera muy general, podríamos hablar de que existen dos tipos de dolor. Existe un dolor rápido, que es el que forma parte de la termalgesia, que es el que estamos hablando, y que este dolor rápido también es conocido como un dolor agudo y que también será un dolor localizado. Ese es el clásico dolor que, por ejemplo, nosotros percibimos cuando nos lastimamos un dedito del pie, nos cortamos con una hoja o nos espinamos o sentimos la espiga de la madera. Ese dolor lo podemos localizar y por lo general es un dolor que no va de minutos hasta horas, es bastante rápido. Y eso es el dolor rápido, agudo, localizado. Este es el que va a ser llevado, el que va a viajar y va a llegar a nivel de los cuerpos neuronales que forman a este primer núcleo. Sin embargo, existe otro tipo de dolor, que es el dolor, si hay un dolor rápido, el otro será el dolor lento. El dolor lento, o también llamado crónico, o también llamado el dolor difuso, es un dolor, como su nombre lo indica, que en temporalidad llega a durar mucho, mucho más tiempo, que es un dolor que no se puede localizar con exactitud y que pues va a ser un dolor que va a estar permanentemente por meses, ¿no? Incluso años. El clásico ejemplo aquí, ¿no? Que podríamos mencionar es el clásico paciente que presenta algún tipo de cáncer, ¿no? Recordemos que los pacientes terminales, en estadios finales, pues llegan a presentar bastante dolor. Este dolor muchas veces puede ser a causa de los ganglios inflamados que comprimen algún nervio, o simplemente el dolor aparece en diferentes partes del cuerpo, ya sea por tratamientos secundarios como las quimioterapias o simplemente el mismo cáncer. Esto va a generar dolor, pero es un dolor que siempre va a estar ahí y que como parte de las medidas paliativas en esta etapa, pues es mejorar el dolor del paciente y ayudarlo a que no lo pueda percibir tanto. Ese es un tipo de dolor crónico. Entonces, es importante que conozcan que existen dos tipos de dolor, el dolor rápido y el dolor lento. El que vamos a estar hablando normalmente la mayor parte de todo el curso, ¿no? Va a ser el dolor rápido, agudo o localizado. Ya veremos también por qué cuando presentamos dolor no podemos dormir, estamos alertas y nos mantiene despiertos, ¿no? Y el dolor lento, crónico, difuso lo estarán viendo a más detalle a nivel de segundo año y podrán conocer un poquito más acerca de las características. Pero de entrada es importante que distingan que existen dos tipos de dolor, porque, por ejemplo, si leen este de la FIFI, pues lo llegan a mencionar. Entonces es importante que queden estas dos diferencias. Bueno, ese es el núcleo marginal, ¿no? Núcleo marginal de Waldeyer. Y ahora vamos a hablar de otro núcleo que se encuentra inmediatamente por debajo de este. Este núcleo, vamos a ponerlo por acá, sería pues, el número 2, será mi núcleo semilunar. El núcleo semilunar. Algunos autores al núcleo semilunar también lo llegan a denominar como el núcleo de Luigi
Rolando. O mucho más conocido, que yo creo que es como ustedes lo llegan a conocer más en la facultad, se le conoce también con el nombre de sustancia gelatinosa. La sustancia gelatinosa. Entonces, el núcleo semilunar, o el núcleo de Luigi Rolando, o el de la sustancia gelatinosa, pues son sinónimos que, pues, es igual, ¿no? Llamarlo por una o por otra región. Entonces, este núcleo está inmediatamente por debajo de el núcleo posteromarginal y se agrupa y es muy grande, ¿no? Y de ahí el nombre de semiluna, porque pues acuña o va a tener esta forma de una semiluna, ¿no? De ahí el nombre de núcleo semilunar. Y este núcleo, ¿no? Va a haber muchos cuerpos neuronales también a este nivel y este núcleo es tan grande que se le describe dos porciones, ¿no? En la vieja escuela, que es lo que estamos estudiando nosotros, miren, aquí lo voy a dibujar como si fuera un zoom, ¿no? Estoy haciendo un zoom de mi núcleo de Rolando. En la vieja nómina, a este núcleo se le dividiría en dos porciones, ¿no? O se le divide en dos porciones. Una porción medial, ¿no? Que es esta parte de acá, la porción medial, y una porción que sería la porción lateral, ¿no? Em, la función principal de la sustancia gelatinosa es que en la porción medial también conduce termoalgesia. Conduce termoalgesia. Termoalgesia. Entonces, hasta ahorita ya estaríamos viendo un segundo núcleo que también está conduciendo la termoalgesia. El de la sustancia gelatinosa en su porción medial y el núcleo marginal. Y la pregunta aquí sería, ¿no? ¿Cuál de los dos escogeríamos si estuviéramos frente a un examen, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que tienen que conocer, ¿no? ¿Qué núcleo es el que voy a estar escogiendo? Entonces, siempre cuando les pregunten que cuál es el principal núcleo que conduce la termoalgesia, siempre es la sustancia gelatinosa. Si no llegara a venir la sustancia gelatinosa, pero viene el núcleo marginal, ese sería el núcleo secundario. Y si llegan a venir los dos, el de la sustancia gelatinosa siempre, ¿de acuerdo? ¿Y para qué sirve la porción lateral, ¿no? ¿Cuál es la función de la porción lateral? Bueno, la porción lateral se ha asociado a funciones como el tacto grueso y la presión, pero no lo voy a añadir aquí, no quiero que se confundan. Entonces solamente voy a mencionar la termoalgesia que conduce este núcleo y eso es todo, ¿de acuerdo? Vámonos a otro núcleo que voy a poner de color, vamos a ponerlo de color de color naranja, ¿de acuerdo? El siguiente núcleo que vamos a poner aquí sería el número 3, como vamos despacio, sí. El núcleo número 3 es el núcleo propio o central del asta posterior. El núcleo propio o central del asta posterior. Del asta posterior. Este núcleo propio o central del asta posterior se le llamó así porque está del asta posterior, que está en esta parte de acá, se encuentra en su porción central, que sería a este nivel. Miren, ahí lo voy a poner. Ahí está, ¿no? Este es mi núcleo central del asta posterior. Entonces, la función de este núcleo va a ser importante para conducir el tacto grueso, la presión y el cosquilleo, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí que la función de este núcleo es que conduce, recibe información del tacto grueso, del tacto grueso, también llamado protopático, la presión, ¿no? Presión y el cosquilleo, ¿de acuerdo? Y el cosquilleo. Eh, por ejemplo, el tacto grueso, ¿no? Para quien se pregunte cuál es el tacto fino y cuál es el tacto grueso, un ejemplo clásico de tacto fino o epicrítico son movimientos muy finos, como por ejemplo el escribir, ¿no? El abricarse los botones, son movimientos finos que también requieren un tacto para poder calcular y sentir el tamaño del botón, poder agarrar muy bien el lápiz, ¿no? O el simple hecho quizá también de sentir las cuerdas de una guitarra o de un piano para poder tocarlo. Y en el caso del tacto grueso, estos ya se asocian con movimientos más amplios, de ángulos más abiertos del cuerpo humano, como el simple hecho de caminar, levantarse, ¿no? Girar el cuello, ¿no? Estirarlo, ¿no? Eso serían como cosas importantes ahí. Entonces, la presión y el cosquilleo, recordemos que la presión se puede ejercer en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Nos pueden poner un lápiz, un marcador y sentir la presión que está ejerciendo con esta piel. Y esa es básicamente la función de este núcleo. Ahora, hay otros núcleos que estos núcleos los voy a poner, bueno, no, sí, los voy a poner aquí. Voy a ponerlos uno de color verde, vamos a poner aquí número 4
Y vamos a hablar de los núcleos basales. Un núcleo es el núcleo basal lateral, ¿no? El núcleo basal lateral. Y otro núcleo lo voy a poner de color, voy a ponerlo aquí de color, yo usamos rosa, morado, no, morado. Y el número 5, el otro núcleo, será el núcleo basal medial. Basal medial. Estos son los núcleos basales. Eh, Estos dos núcleos están en la base del asta posterior, de ahí el nombre. Voy a dibujarlos para que los vean. Miren, el basal medial estaría a este nivel, en la base. Aquí está, basal medial. Y el basal lateral estaría en esta zona de por acá, aquí, ¿no? En esta región. Aquí se va a encontrar, ¿vale? Entonces ahí están los dos basales. Eh, la función de estos basales van a tener la función, voy a silenciar a Valeria, tantito, para que no nos interrumpa el audio. Entonces, les comentaba, la función de los basales, basal medial y basal lateral, se asocian para conducir la propiocepción inconsciente. Conducen la propiocepción inconsciente. Ya en la sesión pasada hemos platicado acerca de qué es la propiocepción, cómo se clasifica y cuál es la diferencia entre una propiocepción consciente y una propiocepción inconsciente. ¿De acuerdo? Aquí vale algo muy importante, o vale la pena mencionar algo. El núcleo basal medial, eh, en la nomenclatura que veremos más adelante, la nomenclatura actual, va a ser muy importante porque hoy se le conoce como el núcleo dorsal de Clark. Este núcleo dorsal de Clark es uno de los núcleos muy importantes que estaremos viendo en, ¿cómo se llama? En la vía espinocerebelosa, estaremos hablando de este núcleo. Pero bueno, son los dos basales y los basales van a ser núcleos que conducen la propiocepción, reciben la información de la propiocepción que inconsciente. Eso es muy importante. Este núcleo le digo el núcleo de Superman por Clark Kent y ya veremos que este núcleo pues no está en toda la médula espinal y veremos los niveles exactos, ¿no? Bueno, esos son los núcleos basales, el basal lateral, el basal medial. Ahora, voy a tener otro núcleo basal, esos serían como todos los núcleos que yo encuentro en el asta posterior, ¿de acuerdo? Aquí me preguntan que la sustancia gelatinosa, ¿para qué sería la porción lateral? Les comenté hace un rato que se asocia al tacto grueso y la presión. Sin embargo, se van a confundir con el núcleo propio, por eso no lo escribí. Entonces, ahorita solamente mantengan en su mente que la termoalgesia o el núcleo de la sustancia gelatinosa conduce la termoalgesia, nada más, ¿de acuerdo? Porque les digo que también lleva tacto grueso y presión, van a empezar a entrar en conflicto y van a decir que entonces cuál es el núcleo y van a empezar a, pues, a confundirse y es lo que no quiero. Por eso, lo que comento. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con otro núcleo. Este núcleo lo vamos a poner de color amarillo. Vamos aquí a seleccionarlo. Y este sería pues ya el número 6. El núcleo número 6 es un conjunto de varios núcleos que recibe el nombre de núcleo basal del asta anterior. Núcleo basal del asta, del asta anterior. ¿De acuerdo? El núcleo basal del asta anterior. Este núcleo basal del asta anterior lo voy a encontrar en la base del asta anterior, es decir, lo voy a encontrar en esta zona, aquí, y lo voy a encontrar acá. Miren, en la base, y aquí voy a tener muchas motoneuronas en esta zona. Motoneuronas, 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 motoneuronas en esta región. Entonces ahí hay muchos somas neuronales. Recuerden que ya estamos en el asta anterior. Eso significa que cuando tú estás en el asta anterior, los núcleos que vamos a estar dibujando aquí son núcleos motores, ¿no? Entonces, el núcleo del asta anterior es un núcleo motor y en este núcleo vamos a tener motoneuronas. Entonces aquí voy a encontrar las motoneuronas. Estas motoneuronas son de dos tipos. Por un lado, las motoneuronas alfa y por otro lado, las motoneuronas gamma. Las que vamos a estar platicando mucho van a ser de las motoneuronas alfa, que estaremos hablando más adelante. Que como un dato curioso, las motoneuronas alfa son las más rápidas de todo el cuerpo. Entonces, estaremos hablando acerca de cómo es la unión con el músculo y pues ahorita ya saben que el cuerpo neuronal de las motoneuronas, los somas, van a estar aquí, ¿no? En la base. Bueno, ya para ir finalizando con esta parte, viene algo interesante. En el asta anterior voy a encontrar más núcleos. Sin embargo, lo que se hizo con la porción restante del asta anterior, que es esta parte de acá, fue dividir en cuatro cuadrantes, en cuatro regiones, lo que restaba. Es decir, dividir en uno 2 y 3 y 4, ¿no? O sea, lo voy a poner punteado. Bueno, no lo puedo poner punteado, pero ya ahí lo puse, ¿no? Puse mis cuatro. Entonces, al tener yo mis cuatro divisiones, voy a tener
una región, llamémosla posteromedial, posterolateral, anteromedial, anterolateral y una región central, ¿no? Lo que yo voy a tener aquí van a ser 5 regiones en total. Vamos a ir describiendo, poniéndoles nombre a cada uno. Vamos a empezar entonces, ya que sabemos que dividimos en 4, vamos a poner, ¿qué sigue? Número 7. De un color azul, vamos a poner aquí este, voy a encontrar un conjunto de neuronas que se encuentran en esta región de acá, a nivel del cuadrante posterior y lateral, ¿no? Este es el núcleo. Y como está en la región posterolateral, ¿cómo creen que le llamaron? El núcleo posterolateral. Sencillo. Entonces, vamos a señalar que el número 8, aquí, número 8 es el núcleo posterolateral. ¿De acuerdo? Es el núcleo posterolateral. Ahorita vamos a ver de vamos a hablar de la función. La función va de la mano con otro núcleo de un color, eso puede lo rojo. Si hay un posterolateral, pues ahora aquí, ¿qué va a haber? El núcleo postero, ¿qué? Medial, ¿no? En esta zona, que voy a señalar, que se encuentra este núcleo, que sería sí sería, ¿por cuál íbamos? 6. Este era el 7, ¿no? Vamos a quitarle un palito, vamos a moverlo, ahí está. Y ahora sí vamos con el 8. Entonces, el 8 sería el núcleo igual posterior, pero ese sería el posterior, ¿qué? Postero medial. Entonces, ya tengo al póstero lateral, ya tengo al póstero medial y me faltan los anteriores. Eh, Vamos a ponerlo uno de color, este creo que no lo hemos usado, verde. Sería el número 9. El número 9 será el núcleo anterolateral. Anterolateral. Entonces, ese lo voy a poner en esta región. Lo voy a poner acá. Este es el anterolateral y aquí lo voy a poner. ¿De acuerdo? Anterior, pero se encuentra lateral. Ahora, ya tengo el anterolateral, vamos a poner otro núcleo. Ese otro núcleo vamos a poner de color café. 8, pues sería ya el 10, ¿no? El 10 será mi núcleo anteromedial. Anteromedial. Y este núcleo anteromedial se va a encontrar en esta zona. Aquí está un cuadrado. Ahí está, ¿no? Son más neuronales, acordonadas aquí, ¿no? Ese es el anteromedial. Entonces ya tengo un núcleo por cada cuadrante. Si se dan cuenta es bastante sencillo. El núcleo posterolateral, el posteromedial, el anterolateral y el anteromedial. Falta un último grupo que voy a poner. Voy a ilustrarlo de color. ¿Qué color no hemos usado? Pues un color gris. Miren, este último núcleo va a estar tocando la porción central del asta anterior, ¿no? Y ahí también voy a encontrar cuerpos neuronales. Y por eso a este se le llama el núcleo central del asta anterior. Entonces vamos aquí a señalar, ahí, vamos a movernos. Ese ya sería entonces el número 11. Y aquí se encuentra el núcleo central del asta anterior. Del asta anterior. ¿De acuerdo? Ese es el núcleo central del asta anterior. Todos estos núcleos van a tener una función similar. Como todos estos núcleos están en el enlace anterior, eso quiere decir que todos estos núcleos van a ser núcleos motores. Y al ser núcleos motores, pues voy a encontrar motoneuronas, ¿no? Motoneuronas alfa, motoneuronas gamma. Entonces, la función de estos núcleos van a ser que aquí voy a encontrar ¿qué cosa? Motoneuronas. Que voy a encontrar motoneuronas. Motoneuronas de tipo alfa y motoneuronas de tipo gamma. ¿De acuerdo? Motoneuronas alfa y motoneuronas gamma. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo muy importante que quiero que recuerden. Ahora, fíjense muy bien. Viene algo importante. Entonces dirán, ¿no? Yo me preguntaba, ¿no? Entonces, ¿será lo mismo? ¿Tendrán la misma función? ¿Es exactamente igual ser de el núcleo anteromedial que ser del núcleo posterolateral? No. Se dieron cuenta de algo muy interesante. Se dieron cuenta que las motoneuronas que están agrupadas en el asta anterior tienen una disposición para mover ciertas partes del cuerpo, una descripción que se le conoce como una descripción somatotópica. Esta descripción somatotópica describe que ciertas partes o ciertos núcleos de esta región pueden mover ciertas partes del cuerpo y tienen predominio por un tipo de musculatura, musculatura flexora y extensora. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, fíjense muy bien. Ah, lo voy a poner de color, vamos a ponerlo a ver, sí, este está perfecto. Si yo activo a cualquiera de los núcleos que están aquí adelante, de los anteriores, del grupo anterior, lo que yo voy a activar es musculatura de tipo extensora. Pero me voy a ponerlo más chiquito.
voy a activar a musculatura de tipo extensora, ¿de acuerdo? Si yo activo a cualquiera de estos dos adelante. Si yo estimulo, ¿no? Electrochoques, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Y estimulo a los núcleos posteriores, posteromedial o posterolateral, lo que yo voy a activar aquí va a ser musculatura de qué tipo? Musculatura flexora. Entonces, ahí ya los investigadores decían, entonces no es lo mismo si activamos acá o activamos acá. Surge una pregunta número dos, ¿no? Una segunda pregunta. ¿Será lo mismo activar a los músculos que van a ser mediales, perdón, a los núcleos mediales que a los núcleos laterales? Porque aquí estaría el póstero y el anteromedial, ¿no? Y aquí estaría bueno, este sería el anterolateral, el posterolateral. Y se dieron cuenta que también había una diferencia. Los núcleos mediales, ¿no? Estos tienen predominio por mover la musculatura del axis, del eje del cuerpo. Mueven la musculatura de tipo axial. Y los núcleos laterales, ¿no? Posterolateral y anterolateral, tienen un predominio por mover la musculatura de tipo, ¿qué? Apendicular. Apendicular. Entonces, por ejemplo, si yo estimulo este núcleo, que es el núcleo ¿qué? El núcleo anteromedial, va a estimular musculatura, voy a activar musculatura extensora, que va a estar en el eje axial, ¿no? Por ejemplo, los erectores de la columna, ¿no? Que se vieron en el bloque pasado, el espinoso, longísimo, heliocostal, esos son músculos extensores del axis, ¿no? Entonces, yo para activar esos músculos, tengo que oprimir el botón café, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero activar eh, musculatura flexora de mi mano, ¿no? De mis miembros torácicos, miembros superiores, ¿cuál es el núcleo que tendrían que presionar? ¿El de qué color? ¿Cuál sería? Posterolateral. ¿Ok? Con que dijeran azul estaba bien. Si yo quisiera, por ejemplo, activar ahora musculatura extensora igual de mis manitas, ¿qué tendría que activar? ¿Qué núcleo tendría que activar? El verde, ¿no? Exacto, ¿no? Muy bien. Entonces se dan cuenta que cada uno de los núcleos, aunque cada uno de ellos tiene motoneuronas, cada uno de ellos se encarga de activar cierta musculatura y también cierta localización. Y eso es algo muy importante, ¿no? Esa es una representación somatotópica del cuerpo, donde podríamos decir que todo el axis del cuerpo se encuentra en esta zona y la musculatura apendicular se encuentra en esta región. Esa es una representación, repito, somatotópica. Ahora, pues bueno, básicamente eso es la vieja escuela del cómo se estudiaba la médula espinal sustancia gris hace algunos años. Aquí como un punto interesante, un dato interesante, es que existe un virus, ¿no? Que va por vía oral, que es la poliomielitis, ¿no? La poliomielitis pegó en México muy duro hace algunos años, entonces la polio, ¿no? La poliomielitis. La poliomielitis lo que va causando es un tipo de parálisis total de los músculos y eso sucede porque la polio va destruyendo las motoneuronas que se encuentran acá. Entonces lo que hace la polio es atacar en esta dirección. La polio destruye el asta anterior y entonces es un proceso gradual que puede llegar incluso hasta por toda la médula espinal y en los procesos tardíos generar insuficiencia respiratoria, ¿no? Claro que el paciente ya no va a poder caminar, pero lo más grave es que no va a poder respirar. De ahí de que también, no sé si llegaron a ver una foto donde antes se utilizaban unas máquinas muy grandotas donde la mitad del cuerpo estaba adentro para que el paciente pudiera respirar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo muy importante que podríamos comentar, ¿no? Eh, Podríamos añadir a esta clase en este momento. Afortunadamente, pues ya no hay muchos casos de polio, por lo menos actualmente. Quién sabe qué será próximamente cuando, con todo esto de las mamás antivacunas, pues no sabemos si vuelva a haber un brote en nuestro país, que yo espero que no. Y bueno, ¿qué pasa después, no? Esta vieja escuela, ¿no? Ya fue descubierta hace muchos años y un personaje muy famoso, eh, Rexet, ¿no? Un científico, lo que hace es disecar la médula espinal de los gatos y entonces a estos núcleos que acabamos de ver los empieza a enumerar, generando y así naciendo las famosas láminas de Rexet. Y es básicamente lo que acabamos de ver, pero numerados, ¿no?
Él agrega también unos núcleos extra que no han aparecido, no se han mencionado en la vieja escuela. Y entonces es a lo que voy, porque es lo que nos van a preguntar. Pero siempre quiero iniciar como con la vieja escuela para que puedan entender lo nuevo y sea más fácil. Entonces llega mi buen amigo Rexet, diseca los gatos y pues aparecen las láminas de Rexet, ¿no? ¿Las láminas de quién? De buen Rexet. En total son 10 láminas, ¿de acuerdo? Y entonces, para ir enumerándolas, vamos a hacer lo siguiente. Aquí lo que tenemos, vamos a empezar igual del asta posterior. Lo primero que hace Rexet es decir que el asta posterior tiene diferentes porciones. Tiene esta parte que señalo, que se le conoce como el nombre de cabeza. Entonces aquí se encuentra la cabeza del asta posterior. Y de la cabeza sale ¿qué cosa? Sale el cuello. Y del cuello ¿qué sale? Del cuello vamos a tener a la base, ¿no? Entonces en el asta posterior vamos a tener cuáles son las porciones del asta posterior. Cabeza, cuello y base, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, porque Rexet lo que va a hacer, ¿qué color podríamos utilizar? Voy a utilizar un verde, ¿no? Este. Entonces, lo que hace Rexet es dividir. Les dije que en total son 10 láminas de Rexet. Entonces, en la cabeza yo voy a encontrar de la lámina 1 a la lámina 4. Entonces, si dividimos esto, ahí estaría un cachito, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, esta sería la lámina 1, ¿no? Luego por acá, voy a acercarme. Luego por acá estaría la lámina 2. Aquí está la lámina 3. Y acá se encontraría la lámina 4, ¿no? Voy a poner mi lápiz más delgado. Ahí está. Se encuentra la lámina 4. Entonces, de la cabeza voy a tener a la lámina 1 a la lámina 4. Entonces, ¿qué dice Rexet? Vamos a poner aquí en la lámina 1. En la lámina 1 voy a encontrar al núcleo postero marginal. ¿Se acuerdan de el núcleo marginal de Waldeyer? Este. Bueno, Rexet lo pone en la lámina 1. O sea, es el mismo núcleo a nivel de la lámina 1. Es exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que nos pueden preguntar en el examen. Las láminas de Rexet. ¿Qué lámina representa tal núcleo? Entonces, en la lámina número 1 voy a tener al núcleo póstero marginal. Póstero marginal. ¿De acuerdo? Entonces, eso es en la lámina número 1. Si me voy a la lámina número 2, en la lámina número 2 voy a encontrar al núcleo semilunar. Es decir, en la lámina número 2 se encuentra la sustancia gelatinosa. Gelatinosa. Y luego me iría a la lámina 3 y 4, ¿no? Y vamos a poner lámina 3 y 4. La lámina 3 y 4 corresponden al núcleo propio, ¿no? Corresponden al núcleo propio. Eh, por ahí, ¿no? Van a encontrar, eh, por ejemplo, en el García Porrero de Neuroanatomía, se menciona que el núcleo propio también abarca la lámina número 5 y la lámina número 6. Para fines de examen, solamente sería la lámina 3 y la lámina 4. Nada más, la lámina 3 y la lámina 4. Pero si leen, por ejemplo, García Porrero, pues llegan a mencionar eso. Que todavía no sé mucho acerca de nuestra bibliografía básica de este bloque, pero igual si alguien ya sabe oficialmente qué se ha dicho, déjenlo aquí en el chat